Un gusto saludar a todos ustedes en esta hora. Qué privilegio para mí tener estos momentos de estudiar la lección de la escuela sabática con ustedes y servir en alguna manera de bendición para su vida. Alguna palabra que usted escuche hoy del espíritu de profecía, de la santa palabra de Dios, deseo que toque su corazón, que cambie su vida, que le impacte. Como un día, creo que, no sé, un día de estos, me llegó un texto y me decía: pastor, usted no me conoce, pero quiero decirle que acaba de ministrarme una alabanza de unos niños que ha salido allí en el canal de televisión de ustedes. Me ha ministrado y me ha llenado esa alabanza. Gracias por lo que están haciendo. Y yo digo, qué bonito, gloria a Dios. No conozco a la gente, ellos no me conocen personalmente, pero a través de este medio de comunicación, a través de este privilegio, yo puedo en alguna manera pues llevar eso para ellos. Y no yo, sino el Espíritu Santo, a través de nosotros, de la Iglesia Advenimiento y de este servidor. Gloria a Dios. Y así como ahora, pues estoy aquí delante de ustedes, pues anhelo que el Señor otra vez, a través de un texto, de alguna declaración que leamos, toque su vida. Vamos a orar. Recuerde que estamos viendo el tema de la santificación esta semana. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Muchísimas gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu amor nos das la vida para servirte. Y otra vez, Señor, estamos aquí para hacer este tipo de servicio, como es el de estudiar tu palabra, que pueda, Señor, esta palabra traer edificación para nuestra vida, como también para los que van a escuchar o están en esta hora, Señor, ya conectados. Bendícelos a ellos también. Que tu Santo Espíritu impresione nuestra mente con lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema de la santificación y la gracia, nosotros vamos a mirar ahora que esto, si bien es cierto, debe ser algo a nivel individual, como lo mencionábamos ayer, nosotros vamos a encontrar en el estudio de hoy que esto es lo que el Señor quiere de la iglesia. Es decir, ya lo que es a nivel colectivo, en todos sus miembros. El Señor, hermanos, no tiene la iglesia aquí en la tierra, pues, solo por tenerla. Nosotros vamos a mirar en esta hora que también el Señor espera de la iglesia que ande en santidad, practique la santidad. Y miren ustedes, vamos a comenzar con el capítulo de Efesios, el capítulo 5, versículos 25 y 26. Este capítulo va a dar respuesta a la pregunta de hasta qué punto Cristo amó a su iglesia y con qué propósito. Escuchen lo que dice aquí el Señor, Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense ustedes lo que Cristo espera de la iglesia. El propósito con el cual Cristo ha plantado su iglesia en el mundo. Dice que la ha amado tanto que se ha entregado por ella, es decir, ha muerto por ella. Pero para santificarla, es decir, para que la iglesia no sea corrupta, para que la iglesia no sea inmunda. Y dice que la ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Para que sea limpia. Aquí nosotros miramos, hermanos, que el propósito de Dios para su iglesia es que la iglesia pues sea una iglesia santa. Y es aquí donde uno de ministro pues debe de
poner de su parte para inculcar en la iglesia los principios de santidad y para llamar a la iglesia a que viva la santidad. Tiene la iglesia que escuchar mensajes de parte de sus ministros donde le exhorte a que debe abandonar todas esas prácticas que tienen que ver con las inmundicias, con la mundanalidad. La palabra de Dios tiene tremendos mensajes acerca de la pureza, acerca de la limpieza que debe caracterizar al cristiano, porque la santidad tiene que ver con eso, como también el estar apartado. Santo significa apartado para Dios. La santificación es vivir en un estado, hermanos, de apartamiento completamente de las cosas mundanales y estar con las cosas del Señor siempre. Y ese es el propósito por el cual el Señor fundó la iglesia. Dice el Espíritu de Profecía, la iglesia, dice, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Por eso es que tiene que andar la iglesia en santidad. El Señor la purificó y la santificó por eso, porque la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Los hombres tienen que venir a formar parte de la iglesia de Cristo, pero una iglesia santa. Dice que la iglesia fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejara al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Libro inspirado de Hechos de los Apóstoles, página 9. Así que ustedes pueden ver cómo esta cita del don profético encaja perfectamente con lo que hemos leído en Efesios, del propósito de Dios para la iglesia, que murió por ella para santificarla, para purificarla. Aquí nosotros vemos en una forma ampliada la razón de por qué el Señor hizo eso. Es porque la iglesia es un agente de salvación para los hombres. Es porque a través de la iglesia el Señor le lleva el evangelio al mundo. Prácticamente el plan de Dios es que la iglesia refleje al mundo su plenitud y suficiencia, es decir, el poder de Dios. Nosotros vemos, hermanos, que aquí estamos como iglesia en el mundo para revelar su gloria. El Señor, dice, ha depositado las riquezas de la gracia de Cristo en nosotros para manifestar a los principados y potestades el despliegue final y pleno del amor de Dios. Hermanos, por eso es que tenemos que, como iglesia, enfatizar la santificación. Ahora, lamentablemente, las iglesias se han corrompido, muchas, y muchas andan allí, pues, que no se entiende si son verdaderamente un pueblo separado, un pueblo apartado de las cosas del mundo, o entrar a la iglesia es prácticamente como estar en el mundo. Digo esto porque hay iglesias que tú estás allí y las mismas prácticas del mundo se hacen en la iglesia. Se hacen rifas, se hacen negocios, se celebran fiestas paganas y muchas cosas. Las hermanas se visten mundanamente, andan pintadas, con uñas postizas, con pelos pintados, con falditas ahí cortitas, todas sensuales. Los hombres igualmente andan en las iglesias pues detrás de otras cosas. Entonces hay iglesias que se han apartado de ese principio que el Señor quiere que por el cual existan, y es la santificación. Por eso es importante, hermanos, no irse a meter uno a cualquier iglesia ahora. No solamente porque ahí el pastor habla bonito, no solamente porque ahí me hacen sentir bien, no, hermanos, hay que mirar muchas cosas. Hoy en día Satanás
ha levantado muchas congregaciones haciéndose pasar por la iglesia de Cristo, pero tú vas allí y allí no se vive, como estamos hablando aquí, de santidad, no se practica, no se fomenta, no se predica. Entonces hay que pedir a Dios sabiduría, porque la verdad es que la santificación, hermanos, es algo que es lo primero que uno debe mirar en una iglesia. No si hay allí clubes de entretenimiento, no ver si hay algo para mis niños, hay algo para... No, hermanos, mira si hay santificación, es todo lo que tienes que ver en la iglesia. Hay gente que dice, no, yo ando buscando algo para mis niños. ¿Pero qué es lo que buscas para tus niños? Entretenimiento, jueguitos. Y luego el niño va viendo todo en la iglesia, que se practican cosas igual como en el mundo. Bueno, pues hasta movie time le llaman en algunas iglesias, el momento cuando después de un culto se van por ahí a ver una película del cine. Hay una serie de cosas ahora metidas en las iglesias que la verdad da lástima. Por eso es importante el tema de la santificación, hermanos, recalcarlo, mencionarlo, predicarlo y exhortar al pueblo a que como iglesia lo vivamos. Ahora, ¿cómo es que el hombre se santifica? ¿Cómo es que se puede alcanzar eso? Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos, porque aquí nosotros vamos a mirar los medios, cómo es que se alcanza la santificación. Ya sabemos que el mismo Dios de paz nos santifica. Esto quiere decir que es obrado por la gracia, la santificación, pero el Señor utiliza ciertos medios para que eso nosotros lo alcancemos. Miren ustedes este medio, por ejemplo, Hechos 26:18. Aquí la palabra de Dios dice lo siguiente: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí nosotros miramos que un medio para santificarse, en primer lugar, es la fe. La fe en Cristo, la fe en Él, de que Él puede santificarnos. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe, por medio de la fe, es que uno alcanza la santificación. Veamos otro medio, Juan 17:17. Miren ustedes acá, este medio de santificación, aparte de tener fe en Cristo, aparte de confiar en Cristo y pedirle a Él que lo santifique, aquí el Señor dijo lo siguiente en Juan 17, versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí nosotros miramos que el medio con el cual Dios santifica el Señor a sus hijos es con la verdad. Con la verdad, hermanos, que tiene que ver con su doctrina, con su enseñanza, con esas verdades que deben también presentarse en la iglesia. Por eso nosotros nos hacemos llamar Iglesia de la Verdad Presente aquí en la Iglesia de Advenimiento. Y siempre estamos nosotros en las predicaciones enfatizando la verdad presente para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Es algo vital predicarlo en este tiempo. Entonces el Señor dice que hay que santificarse en la verdad. Lo que nosotros llamamos la verdad debe santificarnos. Un medio que Dios ha dado para alcanzar la santidad. Ahora mire usted Romanos 10:17, otro medio de santificación aquí. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la verdad santifica y esa verdad está en la palabra, póngale entonces más atención a la palabra, oiga la palabra, en otras palabras, escucha a Dios hablar en la palabra, porque allí usted va a alcanzar la fe, que es lo primero o el primer medio que mencionamos
de santificación. Esto es importante, hermanos. Leer la Biblia, entender las verdades que están en la Biblia, tener fe en Cristo en primer lugar. Estos son medios que el Señor ha dado para que su pueblo se santifique. Dice el Espíritu de Profecía en la Review and Herald el 10 de junio de 1890. La ley de Dios es la única gran norma que medirá el carácter de cada hombre en el día de Dios. La oración de Cristo fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la santificación del Espíritu de Dios en el corazón induce a los hombres a caminar en la senda de los mandamientos de Dios. La misma prueba que Dios presentó ante Adán y Eva será presentada a cada miembro de la familia humana. A Adán se le exigió que obedeciera a Dios y nos encontramos en la misma situación en que él se encontró para tener una segunda prueba, para ver si escuchamos la voz de Satanás y desobedecemos a Dios, o si escuchamos la palabra de Dios y obedecemos. Lamentablemente Adán, mis hermanos, pues él no escuchó la voz de Dios, porque no la obedeció. Escuchar demanda obediencia también. Y el Señor dice acá de que a través del Espíritu de Profecía, de que si a través de la palabra es como uno alcanza la santificación, a través de la verdad que hay en la palabra es que uno alcanza la santificación. Dice que eso no es otra cosa que caminar en la senda de los mandamientos de Dios. Algo que Adán tuvo la oportunidad de hacer y lamentablemente no lo hizo, pero que nosotros, a manera de segunda prueba, igual tenemos la oportunidad de hacerlo, pero que deberíamos hacerlo. Es decir, oír la palabra, oír la verdad de la palabra y obedecerla, y eso necesariamente lleva incluido los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, que es la norma que mide el carácter y que será prácticamente en el día de Dios también lo que el Señor va a utilizar para determinar si nosotros éramos idóneos para ir al cielo. Porque miren qué interesante, el tema de la semana pasada era la justificación, y la justificación es el derecho para ir al cielo, mientras que la santificación es la idoneidad. Es decir, si nosotros, hermanos, pues realmente somos candidatos, somos las personas idóneas para estar en el cielo. Así que si esto, hermanos, es algo muy importante, pues como iglesia debemos tenerlo pues claro y vivirlo y buscar que en la iglesia se inculque y se hablen temas y se predique sobre la santificación. Voy a orar en este momento para pedir por las iglesias, por tu iglesia, por mi iglesia, por donde estemos, para que allí el Espíritu Santo mueva a todos sus miembros a andar en santificación. Padre nuestro que estás en el cielo, cuán importante, Señor, es el tema de la santificación, que hasta la iglesia misma por la cual tú diste la vida, tú esperas que ande en santidad y que ande purificada, porque tú has derramado tu sangre para purificarla. Señor, la santificación en la iglesia es un tema que es vital en este tiempo. Nosotros hemos visto hoy cómo pues tiene que suceder esto así porque somos prácticamente el agente tuyo para llevar el mensaje. Somos nosotros los comisionados como iglesia para dar el evangelio a los perdidos. Y estos deben venir a formar parte de una iglesia que ande en santidad. Así que, Señor, viendo esto como algo muy necesario, te rogamos, Padre, que nos ayudes para que podamos, como iglesia, alcanzarlo. A través de la verdad que predicamos, a través de la palabra de Dios que escuchamos. Te pido, Señor, por las iglesias de hoy,
por todas las iglesias, incluyendo la que tengo el privilegio de pastorear, para que entendamos que la muerte tuya no fue en vano, fue para que nosotros como iglesia andemos en santidad. Señor, ayúdanos, por lo tanto, a comprender qué es esto, que todos los miembros de las iglesias lo comprendan, y pido por todos los pastores, por los líderes, que se preocupen porque la iglesia cumpla con el propósito por el cual tú la has escogido, que es de proclamar la verdad, pero viviendo en santificación. Ayúdanos, por favor, a lograrlo. Especialmente, Señor, te ruego por nuestra iglesia de Advenimiento y todos sus miembros, a que esto sea una realidad, empezando conmigo, Padre. Gracias por exhortarnos a la santificación como iglesia. Te lo ruego, lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.